¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más, ya lo saben, a su casa de fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101, un lunes marcado por el debut de la selección española en el Mundial, pero ha llegado el momento en el que hablemos de lo que nos interesa a nosotros. Nuestra ciudad es muy especial, ya lo saben, y tenemos temas que tratar, tanto del Sevilla Fútbol Club como del Real Betis Balompié. Eso en fútbol, porque, ojo, va a haber por aquí un luchador profesional de MMA, ya lo saben. El Topuria sevillano le llamo yo, y hoy Topuria está y es más noticia que nunca. Vamos a hablar del Atlético Central, que está a las puertas de un ascenso. Vamos a hablar de Nisolacas 87 cerrando el círculo de lo que ha sido una temporada de ensueño, y hasta de una modalidad de fútbol, apunten, walking fútbol. Para el que tenga problemas ya físicos y le encante jugar al fútbol, quédese, porque va a descubrir lo mismo, una modalidad que le interesa muchísimo, pero evidentemente tenemos que empezar por todo lo que atañe al Real Betis Balompié y al Sevilla Fútbol Club. En el Real Betis Balompié, con movimientos, con semana importante en el mercado de fichajes, con los nombres de Altimira y de Nelson de Osa como principales estandartes para salir, habiendo reuniones durante el día de hoy y trabajando toda la maquinaria de la dirección deportiva del Real Betis Balompié con unas ventas que ya saben son necesarias, y también hablando de nombres que pueden llegar, el de Dani Ceballos, que siempre está ahí. Fran García aparece como un nombre en el lateral izquierdo, e incluso Arnau, el futbolista del Girona. De eso vamos a hablar en breve. Y en el Sevilla, donde también hay movimientos y también ha llegado Juan Iglesias, y también escuchamos, lo van a escuchar por si alguno se lo perdió, aunque evidentemente ya las palabras del presidente José María del Nido Carrasco fueron noticia en la presentación de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo del Sevilla. Aunque, insisto, hay movimientos y el Sevilla se está moviendo en el mercado, hay un evento esta semana que yo creo que trasciende y está por encima de eso. Una manifestación convocada para que el sevillismo se pronuncie ante la situación terrible, dolorosa, difícil que está viviendo la entidad en los últimos años. Y para eso vamos a tener a un hombre importante en esa organización y que nos va a dar detalles para que el sevillista entienda cómo puede transcurrir esa convocatoria del próximo jueves y bueno, para qué puede servir esta manifestación. Eso va a ser enseguida. Antes presentamos don Javier Sotillo. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Fran. Abriendo el programa, te quejarás, tío, increíble, Bueno, no estoy acostumbrado, pero también me gusta esto, claro. No, te gusta, bueno, tú estás para el principio y para el final, que después vas a venir otra vez. Submarino, ¿no? Me sumerjo y luego vuelvo a salir a flote. Efectivamente. Y enseguida vamos a presentar a nuestros contertulios, una mesa hoy extraordinaria, pero antes hay que empezar, como les decía, es una semana histórica para el Sevilla Fútbol Club, histórica para el sevillismo, porque se espera una manifestación multitudinaria el próximo jueves, como protesta a lo que está siendo los dirigentes y el mando a la deriva de una entidad tan importante como la de Sevilla Fútbol Club. Para eso está aquí Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Lo primero, agradecerte que estés aquí en una semana tan importante y en esta previa, porque lo estábamos comentando, ¿no? Estamos muy pendientes de la selección española en el Mundial, de lo que es el mercado de fichajes, pero no sé si coincides conmigo en que lo del jueves es un día que puede pasar a la historia del Sevilla. Sí, por supuesto. Con ese convencimiento convocamos la manifestación junto con Accionistas Unidos y también con el grupo de animación Viril Norte y bueno, esperamos unos números de récord, esperamos una participación masiva que supere los 30.000 aficionados que hubo en el año 95 y que, bueno, que se alce esa voz, que la desesperación de la afición ya llega a límites insospechados, una afición que no se merece esa falta de respeto, ese silencio por parte de los máximos accionistas. La toma de decisiones continuadas al frente del club, del Consejo de Administración, esa gestión deplorable, esa gestión que devastadora que ha llevado al club a esto en pocos años. Después de estar en la cima, ahora encontrándose en la cima o casi al borde de caer a la segunda división en varias temporadas, ya llega un punto que el sevillismo está desesperado y necesita un cambio radical en la gestión del club, y es la única manera que tenemos
como arma para poder presionar y que haya un cambio radical. Ahora te voy a preguntar por lo que esperas de esa manifestación, Carlos, pero antes, para situar al sevillista que nos está viendo, vosotros siempre habéis tenido un papel muy importante en la afición. ¿En qué momento está ahora la relación entre la Federación de Peñas y el Sevilla Fútbol Club, como entidad, como club? No hay relación. Así de fácil. O sea, ahora mismo no hay ningún tipo de comunicación, ni siquiera, te preguntaba porque claro, estos días previos, entiendo, está convocada esta manifestación, oye, no sé si se han puesto en contacto con vosotros los dirigentes, accionistas, por medio de intermediarios, ¿se ve algún tipo de comunicación ahí? Hubo una llamada al día siguiente de la convocatoria, bueno, cuando se hizo pública la convocatoria, a través de un empleado del club y nos dijo que así que no iba a haber relación nunca. Entonces, bueno, nosotros acatamos esa llamada, le dijimos que tampoco queríamos tenerla y ahí vamos al jueves, como te he dicho, a batir récord y bueno, porque lo vemos más que necesario. Ya te he dicho que por la gestión que hay al frente del club y por la falta de respeto continuada a esta afición, que yo creo que se ha ganado ese respeto de como mínimo una explicación y de que se le indique una hoja de ruta en venta, en solución a levantar ese límite salarial, a esa situación económica y deportiva que estamos rondando el descenso en las 2-3 últimas temporadas. Pues hay que levantar esa voz y hay que ir en masa el jueves a las 8:30 en la explanada de Gorsú hasta la Puerta de Jerez, y no llegamos al ayuntamiento por las obras que hay en la Avenida de la Constitución y Plaza Nueva, pero como sitio emblemático del sevillismo, allí leer el manifiesto y que mediáticamente tenga la repercusión suficiente como para que estos máximos accionistas pues nos escuchen. No, claro, buscando por supuesto esa repercusión. Ahora te voy a preguntar también por el recorrido un poco y por los tiempos, ¿no? Para aquel sevillista que quizá no pueda unirse al principio, pero que sí pueda unirse a lo largo del recorrido. Pero me decías tú que desde la única comunicación que ha habido desde el club con vosotros de cara a esta manifestación ha sido como que no es adecuado, que este no es el camino para que la Federación de Peña volviera digamos, a tener relación con el club. Sí, es lo que te he contado antes, así de claro. Y bueno, nuestra respuesta fue la que te he dicho, sin ir más lejos. Pues bueno, vais para adelante. Muy bien, nosotros vamos hacia adelante, nosotros para atrás ni para coger impulso, y en esto menos. A nosotros nos duele el Sevilla, nosotros representamos a muchas miles de personas y a nosotros no nos puede temblar el pulso en este tipo de decisiones. Fíjate que lo primero que se me viene a la cabeza, decías tú, una explicación. Imagino que ha habido solicitudes de esa explicación o de esas conversaciones de qué está pasando y habéis querido información antes de llegar a este punto, ¿no? Muchas, incluso ustedes estáis también presentes en las juntas de accionistas, donde se le cuestiona a los consejeros y al presidente allí expuestos en el foro donde hay que plantear ese tipo de cuestiones y ni siquiera se contesta. O sea que es que esto, como te digo, es una situación desesperante porque, como te digo, sentimos nuestro equipo, nos duele, te iba a decir como un hijo, pero sí, nos duele muchísimo y claro, necesitamos un cambio en la gestión y al menos una respuesta que nos digan, oye, pues mira, que vamos a vender en el plazo más corto posible, que estos son 2, 3 meses, 4, no lo sé. Es que claro, lo que conocemos son las informaciones públicas que salen en prensa y que además son filtradas tanto de un lado o de otro. Cuando había dos partes, cuando estaba la compra y el periodo de exclusividad de Sergio Ramos, que se veía claramente que tanto una parte como otra filtraban cosas a la prensa y de manera interesada, y así no podemos estar, así no podemos continuar. Desde tu punto de vista, y que hablas con muchos sevillistas, quiero saber tu opinión acerca de estas últimas semanas que hemos vivido con el tema de Sergio Ramos, cuando parecía que estaba hecho, luego que no, y luego con la rueda de prensa de Sergio Ramos, porque entiendo que tú sí le das importancia que por lo menos diera la cara y no sé si te convencieron las explicaciones suyas. ¿Cómo has vivido un poco este proceso y qué te han transmitido a ti los sevillistas también de las peñas? Pues mira, contábamos conociendo lo que conocíamos, con la confianza de que esa operación se pudiera llevar al final al traspaso de poderes dentro de la sociedad y que se hiciera efectivo, y bueno, íbamos en plazos para hacer esa ampliación de capital antes del 30 de junio, que pudiera levantar el límite salarial y ir al mercado de fichaje de esta ventana de verano de otra forma.
Pero después, claro, nos encontramos con la sorpresa de que se cambia la oferta, de que, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Sí que es verdad que hay que valorar positivamente que Sergio Ramos diera la cara delante de los medios de comunicación, pero sí que entendemos, y así lo he captado yo también de un gran número y un gran porcentaje de peñistas que ha ido con medias verdades, igual que los máximos accionistas en su comunicado también con medias verdades. Entonces, eso así no se puede ir. O se cuenta la verdad, o bueno, y ya en las últimas semanas o en la última semana, una vez convocada la manifestación, que tuvo una serie de reuniones previas y una serie de documentación y papeleo, y hasta el día miércoles, si no recuerdo más, día 3 o día 4 de junio, se presentó la documentación ante la subdelegación del gobierno y había que esperar un plazo de 72 horas. Una vez que se confirma todo, el sábado por la tarde-noche, y el domingo sale la información de que el día 18 es la convocatoria y tal, pues ahora viene una serie de información que, bueno, el que no lo entienda así, pues que no se está dando cuenta, pero que si se anuncian 2 fichajes, que si se desliza en un medio de comunicación después posteriormente que va a haber un acuerdo del hoy, que a día de hoy no es efectivo, ni por lo que nosotros podemos manejar, no lo va a haber a corto plazo, o si lo hay, todavía no está, pero siempre poniendo parche para intentar calmar esta situación, y que la participación, o que de alguna forma el sevillista, que tonto no es, se crea que se están dando pasos como para que la planificación del equipo sea este año de otra forma, ¿no?, que la que viene siendo en temporadas anteriores. Como te digo, los ánimos no se van a cargar y la gente no se van a calmar, y la gente está muy concienciada y mentalizada por lo que estamos pulsando de acudir el jueves. ¿Tú crees, Carlos, que desde el club, o desde los máximos accionistas en este caso, lo que están intentando es dar un poco largas a la situación, diciendo que se está negociando ahora, pero tú no ves cercano esa posible venta que se puede hacer ahora en 3-4 meses? Yo no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí te puedo decir, y ahí sois vosotros los que tenéis que investigar sobre el tema, es que hay porque conozco e incluso sé el caso de un sevillista que está trabajando mucho y lo está pasando mal, intentando que la venta sea fructífera para un fondo de inversión, en este caso, ¿no? Que como ya os digo, que investigarlo, porque eso está ahí, es una realidad, pero hay también en esto, aparte de los máximos accionistas, que han confiado en la intermediación en 2 personas, en Alberto Pérez Solano y en Gonzalo Ávila, que tienen cierto interés, o al menos demuestran, no sé si viene por parte de las directrices que les marcan los grandes accionistas o son ellos mismos, eso lo desconozco, pero que tienen cierto interés para que la operación se haga con un fondo concreto, con Goldman Sachs. Entonces, yo de verdad que si tiene que ser con uno o con otro, con lo que sea, lo que sí les pediría desde aquí es que lo hicieran lo antes posible, puesto que el Sevilla se nos muere o cada vez está peor, ¿no? Y el tiempo, los días pasan, las semanas pasan, y el tiempo va en contra del Sevilla, que es lo que importa aquí. Desde luego, Javier Sotillo, me decías tú, estábamos hablándolo, claro, ¿cómo encaró la Federación de Peña la comparecencia el otro día del presidente, que sí se pronunció? Es que claro, hay que entender que el otro día del Nido Carrasco sale y comenta que él no puede, que él está puesto ahí hasta que la confianza de los accionistas se mantenga, pero realmente hay que entender que la gestión, aparte de que no está ni bien comunicada, ni bien ejecutada, se le está dando la espalda a quien realmente debe de haber más explicaciones, que es precisamente, bueno, por supuesto, el hecho de que no haya conexión entre el club y la Federación de Peñas es desde luego dantesco. Y por eso se convoca esta manifestación, que claro, como ha dicho Carlos, desde las 8:30 en Gol Sur, en la Explanada. Eso es lo importante, la hora. Carlos, ¿cómo recibiste la comparecencia de prensa del presidente? Pues bueno, la vi. Sí que es cierto que si no llega a decir nada, tampoco hubiera pasado nada. Es decir, si esta temporada ha hablado un par de veces o 3, para volver a decir lo mismo que venía diciendo, de que él tiene cláusulas de confidencialidad y que además, bueno, hay un pacto parasocial, que lo tiene ahí porque tiene la confianza de los máximos accionistas, es más de lo mismo. Para eso mejor que no diga nada. Hubiera presentado al director deportivo y ya está, porque para someterse a la pregunta de los periodistas, que le preguntaron por activa y por pasiva diferentes cosas, pero siempre tenía la respuesta aprendida, pues bueno, mejor
que se hubiera quedado como estaba, porque ya es lo que venía diciendo de veces anteriores. ¿Tú vislumbras la posibilidad de una temporada en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con los mismos dirigentes en el palco? Dijo el presidente que si él está en su puesto va a seguir ocupando su lugar en el palco. ¿Eres capaz de visualizar con el ambiente que hemos vivido en esta temporada que recién termina ahora, que empezara todo igual en agosto? Pues ahí está la posibilidad está, pero el ambiente sería irrespirable, como tú estás diciendo. Yo no me gustaría que eso sucediera, pero a día de hoy es lo que, si empezara la temporada mañana, son los que se sentarían en el palco. Y lo dejó bastante claro, eso sí, en la comparecencia, que él, mientras que fuera presidente, se iba a sentar en el sillón. Claro, te lo pregunto porque evidentemente lo que estáis buscando, y vamos a lo que tiene lugar el jueves, es alzar la voz, es buscar un cambio. Por eso te preguntaba, ¿tenéis la esperanza de que esta manifestación, si es multitudinaria, como tú decías, se espera que sea histórica, en participación, buscando aquella mítica que sirvió tanto en 95, ¿crees que esto puede hacer que eso cambie, que no empiece la temporada igual que fue la otra? ¿Qué esperáis del resultado de esta manifestación? A ver, con esa esperanza la organizamos, como te he comentado antes, para que se nos escuche y para alzar la voz y, bueno, de alguna forma presionar a estos grandes accionistas. Pero sí que es cierto que no han dado ápice ni óbice de que esto pueda cambiar, es decir, que ellos vienen con el dinero que están pidiendo y venden las acciones y entonces se marchan, o de ninguna de las maneras se van a mover de ahí. Eso es lo que creemos, aunque con la esperanza de que esto cambie, pues se pone en marcha y se organiza. Decías tú, 30.000 personas, es ambicioso, Carlos, pero entiendes que la situación la situación tan crítica de la entidad lo merece. Por supuesto, el manicomio de Nervión tiene que salir a la calle, y tiene que salir a la calle y tiene que levantar la voz. Entendemos que puede haber gente, porque nosotros también tenemos muchas peñas fuera de la comunidad andaluza, de la provincia de Sevilla, donde es más dificultoso el desplazamiento, pero bueno, los sevillistas de Sevilla, de la provincia, incluso todo el que tenga carné, no tenga carné, que se tire, familias completas, que se tiren a las calles y que vengan a acompañarnos a esta protesta. Fíjate que estaba pensando ahora, entiendo que también tú, que eres una persona que trata con el sevillismo, que también estás parte con gente que ha sido importante en la entidad, o que lo es, o que tiene cargo, o no jugadores. No sé si ha habido personalidades del Sevilla que te conste, fíjate, se me viene a la cabeza Monchi, ¿no?, que está en el Español ahora, pero gente importante para el sevillismo que entiende que es muy importante lo que va a pasar el jueves, que te hayan hecho llegar su apoyo, o a otras partes, como tú decías, las otras partes que la convocan. Sí, incluso en estos días, de aquí al jueves, hoy hemos convocado en redes sociales, hemos publicado en redes sociales un vídeo de, por ejemplo, José Félix Machuca, un periodista de mucha relevancia a nivel local, y van a salir varias personalidades conocidas, populares, así famosas. Sí que es cierto que hemos contactado con muchísimos, pero aunque te muestran el apoyo por privado, sí que es verdad que tienen algo de reticencia a salir públicamente. Al final no sé cuántos acudirán a la manifestación, no te puedo decir a día de hoy, pero sí que algunos vendrán. Y bueno, tenemos incluso para el acto en la Puerta Jerez la lectura del manifiesto y cosas que van a pasar allí también, caras conocidas, vamos. O sea, que vamos a tener allí caras conocidas del sevillismo, como tú decías, en ese recorrido. Más o menos, ¿tenéis una estimación de cuánto puede ser, Carlos, al llegar hasta Puerta Jerez? ¿1 hora y media o 2 horas? ¿Cuánto? Nosotros tenemos de plazo 2 horas. O sea, sí. La subdelegación del gobierno te marca el aprobado del recorrido con la fecha y el horario. Y de 8:30 a 10:30, 10:30 como muy tarde, se tiene que disolver la concentración. Luego estaremos hablando sobre las 10 se leerá ese manifiesto, ¿no? 10 y cuarto será cuando lleguemos allí, donde una vez que lleguemos pues se leerá el manifiesto, claro. Pues Carlos, antes de que te vayas, entiendo y me gustaría que dejaras desde aquí, desde Grada 101, un mensaje para los sevillistas y un mensaje también que seguramente te estén viendo para los máximos accionistas. O sea, ¿qué les dice el presidente de la Federación de Peña primero a los máximos accionistas? A los máximos accionistas lo que les diría es que se marcharán, que aceleren el periodo de venta, si es la única forma de la que se van ahí para hacerse multimillonarios, pues que lo hagan ya cuanto antes, porque bueno, por el bien del Sevilla.
y al sevillismo pues poco que decirle, simplemente que el jueves estén ahí, que el jueves demostremos lo que hemos demostrado en los partidos que ha hecho falta a final de la temporada, que es esa unión que hay en la afición, y que todos seamos una sola voz y que se escuche de verdad, como siempre, como viene siendo habitual, cuando la afición se pone y todos los colectivos vamos de la mano y que seamos y que batamos ese récord y que vayamos durante todo el recorrido pues expresando lo que, bueno, yo aquí con otras palabras he intentado decir, ¿no? Desde la humildad, pero sí que hay que decirlo claro, sí que hay que levantar la voz y que sí que hay que acudir, que si alguien tiene dudas que no se quede en casa. Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas Sevillistas de San Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche y que vaya bien, por supuesto, y que se desarrolle todo con normalidad y todo en perfectas condiciones el próximo jueves. Muchas gracias a vosotros. Javier Sotillo, antes de empezar la tertulia, queremos escuchar, porque el presidente José María del Nido Carrasco se pronunció el otro día a colación de lo que puede venir en la manifestación, ¿no? Correcto, la presentación de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo, tuvo unas palabras, lo que había comentado Carlos, quizás no era lo más adecuado que él hablara para comentar lo que venía diciendo, pero bueno, tuvo varias intervenciones destacables. La afición, respeto la opinión de todo el mundo, como no puede ser de otra manera. Esto es una sociedad anónima deportiva que la regenta el capital. Sabéis que me vincula a la gestión del club un pacto de socios que suscribimos en el año 2019 y que además contamos el Consejo de Administración con el apoyo de la mayoría del capital social. Eso es lo que me hace estar en el club. Si me he planteado irme, yo creo que esa respuesta la podríamos tener todos. Me he planteado irme 700 millones de veces. No es agradable gestionar un club sin tener dinero para acudir al mercado. No es agradable que pongan tu teléfono móvil en Twitter y te amenacen de muerte a cualquier hora del día y de la noche. No es agradable llegar a tu casa, que hay un coche aparcado en la puerta de tu casa y te amenace de muerte. Podrías seguir y seguir y seguir, pero estoy convencido de que lo que yo estoy haciendo es necesario para garantizar el futuro del Sevilla Fútbol Club. El día que considere que eso no es necesario, mire, a nivel personal, esto no me merece la pena. Yo no he venido al fútbol a ser amigos, yo he venido al fútbol a gestionar el club y ahora como presidente a dar los pasos necesarios para garantizar el futuro del Sevilla Fútbol Club. Y yo entiendo que a la gente no le guste, a mí personalmente hay veces que tampoco me gusta. A mí me gustaría tener, como tuvimos en la temporada 2019-2020, 200 millones de euros para fichajes y aspirar a clasificarnos para competición europea, pero la realidad económica es la que ha dicho José Ignacio, que tenemos que desinvertir y generar plusvalía. El año pasado vendimos nuestros 3 o 2 de nuestros mejores jugadores, o nuestros 2 mejores jugadores, más Stanis, que era la mayor promesa de la cantera, en casi 70 millones de euros entre fijos y variables, y nos hemos gastado 250.000 euros. Hombre, si yo hubiera tenido que escribir una carta a los Reyes Magos para ser presidente del Sevilla, esa seguro que no era. Me vincula a la gestión del club, el pacto y el apoyo de los máximos accionistas y la responsabilidad de tener claro que las medidas que se están adoptando son necesarias para garantizar la supervivencia y el futuro del Sevilla Fútbol Club. Nosotros tenemos suscrito un pacto que está sometido a cláusulas de confidencialidad y el pacto lo estamos cumpliendo desde el año 2019. Ahí estaban las palabras del presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco, comentando primero la manifestación y después ya ahondando un poco en esa situación que vive, en esas posibles cláusulas de confidencialidad que le impedirían o que desde luego condicionan que pueda abandonar el poder. Antes de meternos en la tertulia y comentar un poquito todo lo que nos ha dicho Carlos Jiménez y lo que va a ser esa manifestación del sevillismo, recuerden, tienen que descargar la aplicación de 101 Televisión, ya sea en Android o en App Store, en iPhone, Android, iPhone, lo que ustedes tengan. La aplicación de 101 Televisión tiene los mejores contenidos, la mejor calidad de imagen y tiene hasta música. Eso no lo tienen todos, ¿eh? O sea que la aplicación hay que tenerla en el móvil, es obligatorio, cerquita ahí para conectarse. La tienen todos los contertulios que han venido esta noche a que redondeemos este lunes maravilloso. Empezando por Alvarito Borrego. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Hacía tiempo que no venías por aquí, Alvarito, me ha costado, ¿eh? Sí, bueno, un hombre con muchos compromisos. La semana pasada ya sabes que hubo un pequeño percance, pero nada, un placer, un placer. Ahora te voy a preguntar por la manifestación para que rematemos un poquito el tema, pero Alvarito, en clave Betis, ¿puede esperar el bético que nos está viendo movimiento y hablo en que se cierre alguna operación durante esta semana?
Pues mira, en clave Betis, y entiendo la voracidad de muchos por consumir noticias, valga la redundancia, la noticia es que no hay noticias, por no haber ni siquiera se ha producido la oferta de la que hablaron hace unos días en Portugal por Selgi Altimira, que eso no quita que no se pueda producir, pero insisto, formalmente y por escrito no se ha trasladado ninguna segunda oferta más allá de la primera, que fueron 14 más 3 en variable. En el mercado, respecto a las llegadas, el mercado, y así cito textualmente, aseguran desde el Betis, está parado e inflado. El Betis de momento no quiere caer en esa trampa que hace que muchos jugadores se vendan por encima del valor real de mercado. Desestimada de momento la posibilidad de acudir al mercado de agentes libres, eso no quita que no haya una hoja de ruta marcada, que haya perfiles incluso avanzados, pero hoy, a 15 de junio, si no me equivoco, la noticia es que no hay noticia en el Real Betis Balompié, más allá de salidas que sí seguramente se puedan producir a medio plazo. Efectivamente, y hablando un poquito, claro, es que lo primero es, antes de entrar, dejen salir, ¿no? En ese momento está el Real Betis Balompié, y desde luego es verdad que se espera, o en las oficinas del Real Betis Balompié esperan, que esta semana se traduzcan o se formalicen ese interés, gran interés de River Plate por Nelson de Osa, que llegó a traducirse en oferta, y también porque se formalizara esa oferta que comentaba Alvarito Borrego, que creo que eran los compañeros de Ábola los que sacaban la información de un 18 más 4, pero insisto, eso todavía no ha llegado a las oficinas del Real Betis Balompié, aunque esta semana yo creo que va a haber bastante movimiento. Enrique Olivares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran, encantado de estar aquí contigo. Enrique, esto es un placer, es tu casa, y fíjate, Enrique, que hablábamos de las salidas en el Betis, sí, pero la gente quiere nombre, y sale el nombre de Dani Ceballos, y ha salido hoy el de Fran García, que también lo ha comentado Alvarito Borrego en el desmarque. ¿Es un futbolista que te encajaría en el Betis? Completamente, es un futbolista que primero, con la llegada de Cucurella al Real Madrid, no tiene hueco, después este año no ha jugado prácticamente, y además tiene la particularidad de que tiene muy buena relación con Manu Fajardo, porque coincidió con él en el Rayo Vallecano. Entonces es un jugador joven, con proyección todavía, y hombre, que tiene el currículum del Real Madrid. Yo creo que sería un lateral zurdo más que interesante para este Betis, al lado de Ricardo Rodríguez y de Junior, Roberto Carlos del Real Madrid en su buena época, imagínate. Lo que se me antoja a mí difícil, Enrique, es un escenario en el que el Madrid deje salir con facilidad a Ceballos y a Fran García al Betis. Pero es que los dos terminan contrato en el 27. Tampoco pueden pedir mucho dinero porque los equipos que los quieran, pues dicen, bueno, pues te espero un año y me lo llevo gratis, entre comillas. Entonces, si el Madrid no lo va a utilizar, le queda un año y el jugador ya está loco también por salir porque sabe que no va a jugar, pues lo normal es que es verdad que te pedirán una cantidad importante. Por Ceballos te pueden pedir 5 o 6 millones de euros, que para como está el fútbol no es desorbitado, y sería un jugador más que interesante. Lo que pasa es que ya Ceballos es un auténtico culebrón de todos los veranos que ya casi, y sin el casi, cansa. Sí, yo creo que ya tiene que tocar Ya, a su que ya final tiene que ser por un año. Exactamente, o para un lado o para el otro, pero tiene que callar. En 24 horas, una de las horas coincide el reloj aunque esté parado con la hora. Entonces ya llega un punto que dice tú, macho, ¿cuándo va a venir Dani Ceballos? Porque ahora te voy a decir otra cosa. Va a acabar Dani Ceballos y va a empezar el culebrón de Fabián. Bueno, espérate. Cuando terminen los egos, ¿no? Espérate, ojo. Alvarito, qué buen cebo ese, Espera. Entonces tenemos la música esta aquí, estamos Alvarito arrancando. es un fenómeno poniendo cebo, Que tiene que hablar Candela. Candela Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Candela, encantado de tenerte aquí. Y encantada de estar Y aquí. además quiero preguntarte, porque tú, que tienes mucho y estás siguiendo muy detenidamente la información del Sevilla, y sobre todo esta manifestación, ¿no?, que va a tener lugar el próximo jueves. Estábamos antes con Carlos Jiménez, el presidente de la Federación de Peña. Nos hablaba de una intención de que haya 30.000 personas, en fin, estamos hablando de cifras muy importantes para la fecha en la que nos encontramos, con el calor, ya lo sabes. Pero no sé si compartes esa sensación que tienes de que es un día, o va a ser un día muy importante en la historia del Sevilla, y que puede servir para algo. Bueno, eso de que puede servir para algo dependerá también de la situación, de cómo lo quieran acoger los propietarios del Sevilla. A día de hoy ya sabemos que hay mucho desgaste. Yo me consta que por ellos hubieran vendido sin ningún tipo de dudas el club si hubieran tenido una oferta aceptable. Ya, bueno, yo no he estado aquí hablando con vosotros del tema de la oferta de Sergio Ramos, pero es verdad que ellos tenían el horizonte muy cercano de salir del club y era algo que querían, algo que deseaban. Entonces, el plantearse una opción de volver a iniciar una temporada
y volver a estar ahí y volver a tener que sentarse en el palco, la mayoría de ellos, sobre todo dando la cara del Nido Carrasco, no era una situación agradable para nadie, sabiendo el malestar además social que había, que si se había conseguido durante los últimos 6 meses que hubiera habido un poquito más de templanza en la grada, era por la expectativa de que iban a poder salir, tanto por parte de los aficionados como por los mismos dueños. Entonces yo creo que aquí todo el mundo quiere lo mismo, lo que pasa que evidentemente los dueños del Sevilla quieren su dinero, y eso es algo es el punto de discrepancia entre unos y otros. Que si va a funcionar y si va a servir de algo, hombre, más que la del año pasado, no sé si recuerda aquí también el año pasado, correcto, sobre estas fechas se unos 10.000, ¿no? Fueron, que fue un poquito más. Hombre, si van a ser de las mismas características, desde luego no creo que vaya a servir de mucho. Ahora, si hay de verdad una mayoría de aficionados que llenen las calles de Sevilla y que alcen la voz, hombre, yo creo que por lo menos recoger guantes deberían recoger. Bueno, fíjate, importante porque nos decía Carlos hace un momento que esperan a personalidades importantes de cara al sevillismo. Bueno, veremos a ver qué figura, si es que alguna se suma a esa manifestación, pero en cualquier caso, los rostros ya sabemos que puede haber allí, que sea gente importante para el sevillismo, pueden darle mucho más peso a, hombre, ese a la respaldo manifestación. siempre es positivo. Efectivamente, con lo cual hay que estar muy atento a ver las próximas horas quién o qué cara se puede sumar a esa manifestación. Enrique, Alvarito, porque rematemos un poco el tema del Sevilla, ¿qué os parece todo esto de la manifestación? Pues mira, antes, aquí fuera de micrófono estaba hablando con Candela, con Álvaro también. Hoy se cumplen 17 años de que la afición del Betis se echó a la calle, un 15J, para decir basta ya Lopera, y a las calles se echaron 60.000 béticos. Y la gente, recuerdo perfectamente que decía, Lopera no se va ni con los geos, Lopera lo echaron los béticos. Con plataforma, con denuncia, tardó, es verdad que fue duro, pero a Lopera lo echaron los béticos, y Lopera era el dueño del Betis, el máximo accionista. Y aquí la fuerza que tiene la afición del Sevilla, con esos 25 o 30.000 que van a ir el próximo jueves, un jueves en pleno verano de Sevilla, en Sevilla, que se van a echar a la calle como el 1 de agosto del 95, eso tiene mucha fuerza en la ciudad, ¿eh? Y eso al que está en el despacho y el consejero, el accionista del Sevilla, oye, que es que nos decía Carlos Jiménez, que es que, bueno, y lo sabemos todos, ¿no? Que del Nido Junior no puede salir a la calle, es que no puede salir a la calle, es que se tiene que llevar a los niños al parque a Córdoba, o sea, que eso qué vida es. Eso no es vida, vamos, por mucho dinero que tú ganes, en mi opinión. Entonces llega a un acuerdo ya, vender tus acciones, te quitas de en medio un tiempo, sigues con tu carnet del Sevilla y vives el sevillismo de otra manera, porque así no hay manera. Lo que pasa es que del Nido Carrasco no tiene ahí mucho que decir, en realidad. Ya, son los máximos accionistas digamos alrededor. Que es el que está sufriendo más directamente, porque es el que da más la cara, claro. Pero realmente él ahí, yo creo que a él le encantaría que esto tuviera una resolución y que él pudiera salir del puesto que tiene. Hombre, desde luego, Alvarito, el otro día vimos la comparecencia del presidente. Entendemos que, por supuesto, habrá una parte de un beneficio personal porque uno está percibiendo ahí un salario, ¿no? Eso es evidente. Ahora bien, también por ciertas respuestas y por alusiones a los pactos de confidencialidad y porque entendemos como ser humano que no es agradable esta situación para nadie, como decía bien Candela, al final él es la diana, pero no es el que tiene el control de la situación, ¿no? Con lo cual, esto ya está siendo difícil, yo creo que el paso que hemos dado es que esto está siendo ya difícil, hasta para los accionistas, hasta para los máximos accionistas, hasta para el presidente, que es el que está dando la cara, hasta para el sevillismo, hasta para Luis García Plaza, que ha tenido que esperar 3 semanas y que no sabía el hombre si se quedaba, si no se iba, Monchi hablando de la ilusión de Sergio Ramos cambiando la oferta, Sergio Ramos dando la cara. Ya estamos llegando a un punto que esto, bueno, el que está perdiendo en Sevilla es hace mucho tiempo, pero esto hay que darle una solución ya, y el sevillismo por lo menos quiere alzar la voz para buscarla. Leí el otro día una reflexión que me parecía muy acertada, que es que José María del Nido Carrasco se sabe cadáver, habla como un cadáver, incluso si me apura, incluso huele a cadáver, ¿no? Por cierto, hablaba aquí que de Enrique de aniversario, hoy es el 3er aniversario también de la salida de Monchi. Volviendo al hilo de los accionistas, yo sí que creo, hablaba Candela de no sé qué cambios habrá respecto al año pasado, sí que creo que hay un pequeño matiz y creo que sí existe ese hartazgo verdadero, sobre todo en las grandes familias de accionistas. Quizás yo voy a decir un poco un discurso, bueno, mejor me lo ahorro, pero es verdad que algunas veces, no sé si la palabra adecuada es el miedo, pero sí el hostigamiento o la insistencia, entre comillas, tiene su fruto. En este caso creo que así es, ¿no? Al final ya el Sevilla hace
2 o 3 años era un juguete del cual jactarse y además iba acompañado de éxitos deportivos, creo que hoy se ha convertido en toda una condena, ¿no? Y los accionistas coinciden en que hay, si me apura, necesidad imperiosa, más allá de lo económico que también, sino por quitarse este marrón que a día de hoy es el Sevilla Fútbol Club, primero porque el producto cada vez se deprecia más, porque cada vez vale menos y sobre todo porque nos cuesta entenderlo, pero detrás de cada accionista, detrás de cada dirigente, hay familias, hay personas y si me apuras seguro que hay muchos sevillistas, pero lo que desde luego es que este contexto, este escenario no puede seguir más por una sencilla razón, porque el que pierde y el que sale perjudicado es el Sevilla Fútbol Club y sus aficionados, que son lo único que verdaderamente importa, sin olvidar que, oye, que aquí hay gente que en su día se juega un patrimonio, que mucha parte de ello ahora se ha heredado, y que el fútbol no deja de ser un negocio. Candela, respecto a eso y al patrimonio de los máximos accionistas, y hablando, claro, del tiempo y teniendo de referencia al sevillista, el tiempo que ha estado Sergio Ramos tú donde las cuentas, y es verdad que los máximos accionistas han deslizado que ahora si viniera otro fondo o la negociación que se pueda entablar ahora o que ya esté entablada puede agilizarse en el proceso. ¿Tú vislumbras un cambio en el mando del Sevilla de aquí a un corto plazo de 3-4 meses? Hombre, de 3-4 meses yo creo que sí puede ser factible. Lo que no lo veo es arrancar la temporada bajo ningún concepto ya con el club vendido. O sea, arrancar la temporada sería con Del Nido Carrasco como presidente. Bueno, no sé si seguiría Del Nido Carrasco, ya sabemos que el pacto de gobernabilidad, si no está Del Nido Carrasco, tendría que ser Del Nido de la Benavente o alguien de la familia. Pero bueno, también se puede tumbar el pacto. Viéndolo visto, yo creo que van a analizar fórmulas para que, si la temporada, como apunta, van a seguir estando los mismos dueños, porque no va a dar tiempo a cerrar hasta el punto en el que ya se siente el nuevo dueño en el palco, yo creo que van a intentar, creo, y me gustaría pensar que es así por el clima que puede haber en el estadio el día en el que arranque la temporada 26-27 y vuelva a estar Del Nido Carrasco sentado en el palco, teniendo en cuenta cómo fue la despedida el último día de allí en Nervión, que estábamos allí, y que no fue agradable para nadie porque se veía claramente cómo 40.000 personas estaban en contra del presidente y de la directiva. Es que ya no es agradable ni es una situación que merezca la pena y... En fin, sé de todas maneras, yo creo que una venta en 4 meses sí puede producirse. Sí puede producirse. Y si no una venta, una inyección de dinero, una entrada de accionistas nuevos, alguien que le vaya a dar un meneo a la gestión del club. Algo que pueda cambiar un poco y virar la situación tan terrible que estamos, ¿no? Y bueno, y que hay fórmulas sobre las cuales se están trabajando, ¿no? Te está esperando la audiencia, ¿eh? No. Yo no voy a interrumpir. Bueno, Candela ha soltado ahí la pincelada, igual es que hay, como bien dice, fórmulas alternativas, que yo he recogido el guante, que igual hay fórmulas alternativas que igual no necesitan la entrada directa de un inversor que compre las acciones, igual puede haber nuevos accionistas, incluso sevillanos o sevillistas, que insuflen el capital suficiente como para alargar o ampliar el límite salarial, que es verdaderamente lo que compete, al menos el 25% creo, de la ampliación de capital. Y oye, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿no? Lanzo un ejemplo, que entre un grupo que gestione las acciones de las grandes familias con el compromiso de revalorizar el club, y cuando eso ocurra, venderlo y el dinero se vaya a sus familias, ¿no? Me refiero, opciones hay, opciones se manejan. Claro, lo que pasa es que lo ideal era venderlo, tú haces así, te llevas tu dinero y yo me quito de en medio. Lo que pasa que es verdad que he visto que no hay una oferta a la altura de la que Sergio Ramos presentó de primera, y que no hay ninguna oferta que de momento que sepamos vaya a satisfacer esa ambición económica. Pues, como dice Álvaro, se están manejando esas otras opciones en las que serán un punto intermedio de gestión. Y fíjate que mientras el Sevilla sigue trabajando en lo deportivo, Enrique, por rematar e irnos al Real Betis Balompié, ¿qué te parece un poco los primeros movimientos que está teniendo el Sevilla? Guridi, Juan Iglesias... Perfil de jugador el único perfil de jugador que pueda aspirar al Sevilla, jugador que queda libre, con experiencia en primera división, porque tú no puedes ir al mercado porque no tienes un duro, ¿no? El año pasado fue con 250.000 euros y este año pues ya todos sabemos cómo está el club. Entonces me parecen dos jugadores, oye, para
para... No, 4 millones por Agumé, ¿eh? O sea, que ya hablamos mucho de la prensa de 250.000 euros, pero es verdad que tenía... Bueno, lo dijo el presidente el otro día. Es que lo dijo el presidente. Y nosotros porque realmente es así, porque Agumé ya pertenecía a la plantilla. Claro, por eso te digo, pero que es el presidente el que va con ese discurso. Que se abonaron 4 millones también por el 100%, el 90% de Agumé. Bueno, que quiero decir que puede haber un perfil así, que tú digas, pues mira, se me pone en el mercado a huevo un jugador que por 4 millones, 3 millones me pueda satisfacer... Sí, no, es interesante lo que planteas, que está esa posibilidad también. Podría ser el Sí, pero que los futbolistas que van a venir al Sevilla van a ser el perfil de Guridi y de Juan Iglesias, que eran libres, con experiencia en primera división y que incluso da el visto bueno Luis García Plaza porque a los dos los ha tenido, no, ha tenido a Guridi y lo ha tenido en el Alavés. Luego me parece que sí, oye, a esa fórmula le fue bien al Sevilla con Monchi cuando dijo Roberto Ale, que en paz descanse, que no había ni para balones. Y llegó Pablo Alfaro, el defensa central que jugaba con Javi Navarro, Casqueros, llegaron jugadores libres que, oye, que le dieron un rendimiento al Sevilla que subió a primera división y que después pues se vio lo que se vio. Bueno, Enrique, pero que te digo una cosa, que es que si estábamos hablando, y lo dijimos mucho, que Luis García Plaza se había ganado el derecho, por lo menos con lo que consiguió con el club, a la continuidad, siempre que no entrara Sergio Ramos, porque si entraba Sergio Ramos iba a cambiar un poco el panorama, ¿no? Hombre, habrá que traerle a este hombre que ha estado esperando aquí 2 o 3 semanas sin saber lo que iba a pasar, si se tenía que ir, si no, habrá que traerle lo que pida. La gente se ría mucho o hace mofa del perfil de Guridi. Por supuesto que Guridi no es este Sevilla, o sea, Guridi no hubiera jugado en el Sevilla de Ocampo o de Banega, en los últimos 15 años no hubiera jugado en el Sevilla ni siendo el 50 de la plantilla, pero es que la situación otra es diferente. Si Luis García Plaza pide a Guridi, yo de verdad, un futbolista que haga equipo, que sabe además lo que tú decías, que con experiencia y que esté dispuesto a fajarse en el barro, que es lo que necesita el Sevilla y que es lo que necesita para no pasar los apuros que ha pasado la última temporada. Y además te voy a decir una cosa, Fran, yo creo que es un perfil bastante interesante. Y te digo, por terminar, Enrique, y te digo, José Ignacio Navarro, que yo entiendo que al sevillista no le pueda causar una impresión espectacular y que se ilusione porque no es ese director deportivo, esa personalidad que tenga aura, estamos de acuerdo. Pero sí que es verdad que hablan muy bien, incluido en el Real Betis Balompié, de las labores que tiene José Ignacio Navarro a la hora de joyar futbolistas y de además todos, el talento, ¿no? Con lo cual eso hay que decirle, hay que ponerlo todo encima de la mesa. Yo soy el primero que entiende que un director deportivo también tiene que tener una presencia y una comunicación y, en fin, digamos, una capacidad para echarse el equipo a la espalda, ¿no? Pero que también hay que hablar del talento de este hombre, y a mí, desde luego, los 2 fichajes, para la situación que tiene el Sevilla ahora mismo, a mí me parecen perfectos. Estoy de acuerdo, además, yo creo más en el trabajo que en la imagen, el decir, un director deportivo mediático que viene, como vino Antonio Cordón, ¿no? Y Antonio Cordón, por ejemplo, no hablan bien ni en el Sevilla ni en el Betis, y hablan bien de José Ignacio Navarro en el Sevilla y en el Betis. Luego, oye, adelante el hombre con su trabajo y vamos después a juzgarlo cuando veamos los resultados durante la temporada. De momento, estos 2 futbolistas a mí me parecen interesantes y particularmente creo, después me podré equivocar, que mejora lo que hay. Perfil para español, mí mejora lo que hay, ¿eh? Perfil español que conoce la liga y que viene a fajarse y viene a lo que hay. No jugadores que lo decía el presidente el otro día, que todavía están aquí y que tienen 30 millones de los 80 de masa salarial, ¿no? Con lo cual... Yo creo que tiene la clave, lo que ha dicho Enrique tiene un poco de clave también el tema de apelar un poco a las primeras planificaciones en las que vino Alfaro, Javi Navarro. Digamos que españolizar, como hemos dicho varias veces, españolizar la plantilla, porque para Luis García Plaza es muy importante que haya un entendimiento entre el grupo, y es verdad que el Sevilla ha tenido nombres y de muchas nacionalidades en los últimos años, porque ha tenido que rascar de mercados muy diversos para poder hacer una plantilla que pudiera permitirse, y eso también ha impedido que haya cierto entendimiento a la hora de leer el fútbol. En todos los países no se juega de la misma manera, y tanto José Ignacio como Luis quieren como redireccionar eso. Quieren que todos los jugadores conozcan bien la Liga Española, no quiere decir que todos sean españoles, pero que sí tengan experiencia en la Liga Española, que conozcan los rivales que tienen delante y que conozcan cómo se juega en España. Y yo creo que es acertado porque es verdad que, bueno, hay plantillas que son muy competitivas y que no te tienes que gastar un dineral. Y el Sevilla tiene que intentar buscar eso. Y lo hemos visto, además ha habido equipos que se han ido al hoyo con muchos jugadores. El dinero no te garantiza éxito, ni mucho menos. Efectivamente, no, y aparte que lo de españolizar no es ninguna ayuda.
Y que por fin parece, sí. Alvarito Borrego, por fin remata. parece, y es lo más inteligente de todo, es saber identificar verdaderamente dónde y a qué debe aspirar el Sevilla. Creo que por fin, y estoy seguro de que de eso tiene mucha culpa Luis García Plaza, el Sevilla acepta la realidad, cuál es su realidad acorde a economía, acorde a límite salarial, acorde a momento incluso económico de la entidad. Y me parece muy inteligente. Son futbolistas acostumbrados también a estar en el barro. El Sevilla necesita un periodo de transición. Parece que puede soportar la caída, ojalá que así sea, y a partir de ahí crecer, pero me parece una lectura súper brillante. Sé qué argumentos, qué herramientas tengo para ir al mercado, estas las utilizo y creo que aceptando la realidad, que es lo que hace unos años ni siquiera los grandes accionistas lograban ver, a partir de ahí podrá llegar en un futuro el crecimiento y la sostenibilidad económica, y creo que son nombres acordes e interesantes a la realidad actual del Sevilla. Álvaro Borrego, ¿está pensando el aficionado del Real Betis Balompié? Oye, es que no han hablado hoy tanto del Betis y lo primero que ha dicho Alvarito Borrego es que la noticia del Betis es que no hay noticia, pero como yo sé leerte entre líneas, has dicho tú también, hemos hablado del tema de Ceballos y has dicho tú, bueno, ahí hay que hablar de egos y de cosas. No sé qué información tienes o qué intuición tienes con el tema de Ceballos, que como decía Enrique, vuelve un verano más aquí, pero yo lo decía y lo sigo manteniendo. Es ahora o nunca, para mí. Eso dependerá de las tres partes, dependerá del Real Madrid, pero sobre todo dependerá del propio futbolista y del Real Betis Balompié. Aquí no hablo de director deportivo, de presidente, de vicepresidente, hablo del Real Betis Balompié como un conjunto. Cuando Dani Ceballos quiso venir al Betis y con determinadas personas lo tenía todo acordado para llegar, hay quien prefirió firmar a Lo Celso, oye, y seguramente por contexto para el equipo era más adecuado, pero en definitiva siempre ha sido una lucha de egos. Cuando una persona del club la ha querido, el otro no. Cuando el Betis ha logrado unanimidad en cuanto a su figura, el futbolista no ha dado el paso al frente, y cuando el futbolista dio el paso al frente, la oferta del Betis ha sido ridícula. Insisto, si Dani Ceballos no está a día de hoy en el Real Betis es porque el Real Betis y Dani Ceballos nunca han terminado de ir de la mano en conjunto. Hace 2 veranos, sin ir más lejos, se produjo una comida en el mes de mayo, después de un Betis Real Madrid, si no me equivoco, en el Santiago Bernabéu, y una cena allá por el mes de agosto, términos acordados, a última hora hay quien decide no ejecutar la operación. Insisto, luego si hablamos de manera objetiva, es que creo que verdaderamente Dani Ceballos es el mejor fichaje al que puede aspirar el Betis. Un apunte, y no es que quiera ser aguafiesta, entrar en Champions no solo no le cambia la vida al Betis, sino que ni siquiera va a disparar los presupuestos del Real Betis en el mercado de fichajes. Voy un poco más allá, el presupuesto ni siquiera va a cambiar mucho o va a mejorar mucho de lo que se vio la temporada pasada, a no ser que se generen plusvalías en el mercado. En resumidas cuentas, pero sí que creo que es el mejor fichaje Champions que puede hacer el Real Betis Balompié, porque por 6, 7, 8 millones de euros un futbolista así no los hay en el mercado. Totalmente. Estoy contigo. Yo entiendo la parte del club. Oye, cuando tú quedaste libre, nosotros te quisimos, tú preferiste escuchar 3 piropos y seguir percibiendo un salario astronómico. Yo entiendo la parte del futbolista. Oye, estoy cansado de lanzar guiños y a la hora de la verdad ni siquiera ustedes os ponéis de acuerdo, pero insisto, que haya un entendimiento solo depende del Real Betis Balompié y de Dani Ceballos, porque por supuesto el club está en disposición de pagar 6-8 millones de euros. Enrique. Yo creo que si no viene este año ya va a ser complicado que venga, primero porque el Betis quiere hacer un centro del campo nuevo, o sea, quiere quitar de en medio a De Osa, que puede incluso, como decía Alvarito, esta semana esta semana podría ser ya traspasado, están en negociaciones. Nos quieren a Marroca, que también podría ser cedido o traspasado si pueden al Español de Barcelona, y entonces el Betis necesita un centro del campo nuevo.
también creo que incluso si pueden quitarse se le van a quitar a los Celso, ¿no? Entonces, por esos 6-7 millones, Dani Ceballos no vas a encontrar en el mercado un jugador de ese nivel, que además bético, o ha jugado en el Betis, canterano, lo quiere el cuerpo técnico. También suena con muchísima fuerza Guido Rodríguez, que está deseando de regresar al Betis, por tanto yo creo que es el momento, o sea que es cuestión de tiempo, y es verdad lo que dice Álvaro, hay un momento en que dices tú, bueno, me tengo que rebajar la ficha, ya he ganado lo más grande entre el Real Madrid, que llevo ya no sé si 8 años, con la cesión al Arsenal, que también pega el correspondiente picotazo, luego que ya es el momento, un Betis en Champions, un Betis ya prácticamente renovado, pues mira, me vengo ya, firmo 4 años, tengo 30, me retiro con 34, 35 años, tengo a Isco al lado y va a disfrutar del fútbol y en Champions. Dani Ceballos está cansado de transmitir a su entorno que quiere venir. Volver a... Ahí es donde se está haciendo una casa impresionante en Utrera, en las redes sociales sale abrazado a Morante en los Toros. Se busca una estabilidad familiar. Va a ser padre de gemelos. Pero Enrique, ¿por qué? Pero insisto, el problema no es ese. Es momento, pero yo estoy con Alvarito. A ver, para mí, un fichaje para el Real Betis Balompié, teniendo en cuenta, y es verdad, que el futbolista lleva tiempo sin ritmo competitivo, ¿no? Y tampoco a ver con qué ficha viene, como decía Álvaro, porque evidentemente Ceballos tiene que venir aquí reduciendo considerablemente su ficha, pero lo hemos venido contando y aquí la realidad es la que es. Y acojo un poquito lo que decía Alvarito Borrego. Ceballos y su entorno transmiten que él para todas las opciones porque su prioridad es regresar al Real Betis Balompié. En el Real Betis Balompié no es una prioridad el fichaje de Ceballos porque hay otras posiciones, pero evidentemente hay partes en el Real Betis Balompié, no sé si todos, pero partes, gente importante que entiende que el fichaje de Dani Ceballos le daría un salto de calidad tremendo al equipo. En el entorno de Ceballos dicen que el verano va a ser largo, ya me lo decían cuando apareció lo del Haya, que parece que estaba ya hecho el acuerdo con el Madrid, no, Ceballos paró eso. Porque yo entiendo, y esto ya es percepción, aparte basándome en esa información evidentemente, que Ceballos sabe que este es su último tren para volver al Real Betis Balompié. Y si Ceballos sabe que este es su último tren para volver al Real Betis Balompié, Ceballos quiere regresar y coincidimos en que por ese precio que estamos hablando, 6 millones, yo creo que incluso pueden ser menos, Dani Ceballos puede salir del Real Madrid, Dani Ceballos es el mejor fichaje que puede hacer el Real Betis Balompié, con lo cual yo creo que si se aunan todas esas condiciones, yo creo que este tiene que ser el verano. Sí. Para que lo entienda todo el mundo, lo explico en 20 segundos. El problema de Dani Ceballos y el Real Betis es como esa pareja que está enamorada, que se desea, que se quiere, pero en las discusiones, por esos recelos, por esa ego, valga la redundancia, esperan a ver si el otro da el paso al frente para perdonarse. En este caso ocurre así. Es la realidad, el Betis exige un pronunciamiento público, quiero ir al Betis. Usted dice que quiere ir al Betis, yo voy a por usted porque yo también te quiero. Y el Real Betis espera todo lo contrario, que perdona, y desde el entorno de Ceballos espera más cariño, ¿no? Primero que se le catalogue como un futbolista como lo que es, aunque en ningún caso vendría aquí a ser el mejor pagado, y segundo, que el Betis no vaya diciéndolo con la boca chica, no lo vaya... Es que Enrique, yo te digo, Enrique, la boda sería en El Salvador. Ahí se casó el año pasado Fabián, ¿eh? No sé si lo acordáis. Pero te digo una cosa, Enrique, es que a ver, un Betis de Champions, tú presentas a Dani Ceballos, y esto se viene arriba por mucho que tenga críticos, por supuesto, pero el fútbol es ilusión y efectivamente es verdad que el futbolista lleva tiempo sin ritmo competitivo, ¿no? Y que cuando haga dos cachitas claro, pero es un futbolista que lo dice Alvarito Borrego por 6 millones o por cantidades de ese tipo, futbolistas de esa calidad. Ceballos puede levantar a la Cartuja a los primeros 5 minutos, porque tú le pones al Bético Ceballos, Isco, si todo sale bien y va a la recuperación bien, Anthony. Si trae un delantero, bueno, pasa que yo entiendo que el club está centrado en las ventas ahora. También tiene que querer el entrenador, ¿eh? Pero a Pellegrini, yo creo, Alvarito, estoy contigo, pero no digo que sea su prioridad, porque es verdad que a Pellegrini le da por un futbolista y lo estamos viendo con el Rabat, y hay que ir a por él, cueste lo que cueste. Pero también creo que
él entiende de buenos futbolistas y a Ceballos se hace el hueco solo, y si no ya se lo dice Isco que le haga el hueco. Oye, Isco también ha hecho el guiño para que vuelva Ceballos. Claro, antes de que nos de que nos vayamos, no, todavía te queda por la noche. Porque te quiero con el hombre lobo, ¿no? El hombre lobo. Todavía queda aquí siempre pasan cosas, Enrique, me aparece el hombre lobo, pasan cosas. Se habla de Fran García. Y yo insisto, lo decía al principio, a mí lo que me parece difícil es sacar, Enrique, a esas dos piezas, y además el Madrid te puede ceder un poquito con Ceballos, pero yo no creo que vaya a bajar el pistón con Fran García, que es un futbolista que tiene carácter, como tú decías, lo conoce también muy bien Manu Fajardo. Se está hablando de otras posibilidades como la de Arnau, creo que era el compañero Mateo Moreto el que publicaba el interés del Betis y de otros equipos en ese futbolista. Desde luego el Betis tiene que reforzar el lateral izquierdo. Lateral izquierdo, ¿y los millones, Enrique, para ti tienen que ir al delantero? Totalmente. El Betis ya tiene la hoja de ruta preparada, que es el refuerzo lateral izquierdo, porque se va Ricardo Rodríguez y Junior, ya hemos visto lo que ha ofrecido el hombre este año, y necesita un buen lateral izquierdo, que desde que se ha ido Miranda, los que han venido no lo han superado todavía a Miranda. Luego necesita ese lateral izquierdo, necesita un central o dos centrales. Centrocampista ya lo estamos diciendo, ya hemos hablado de Ceballos, de Guido Rodríguez, que suena con fuerza, y por supuesto después del lateral izquierdo un delantero que acompaña al Cucho. El Cucho no puede estar solo todo el año como este año, porque se lesiona y te queda solo, y además se va al Chimi y va a Campos, o sea que lo tienes que fichar sí o sí. 6-7 ya. Hombre, la carta de Reyes está muy clara, el problema es que yo veo ahí muchos millones, yo veo ahí muchos millones y que primero hay que vender, porque es verdad que el Betis a día de hoy parece que puede hacer una buena caja este verano con Altimira. Bueno, Abde ahora ya no sabemos con la lesión si puede seguramente se reduzca la Claro, exactamente, porque hombre, las previsiones con Abde eran muy positivas a nivel económico, y se sabía que el Betis lo estaba moviendo en el mercado porque sabe que de ahí puede haber un buen desembolso de dinero. Así que yo creo que es eso lo que estamos hablando. Lo primero hay que darle salida a jugadores y ver si hay posibilidades de buenas ventas, porque si tú la mayoría del presupuesto la quieres destinar al delantero, que estamos de acuerdo en que es una prioridad desde hace ya 2 mercados, el de invierno y el de verano del año pasado, Ceballos, Fran, no sé, veo ahí una carta de Reyes carísima, para luego tener que reforzar con solvencia otras posiciones que el Betis, estamos de acuerdo que lo necesita para competir en Champions de una manera en condiciones. Efectivamente, vamos a ver qué ocurre, y desde luego va a haber mucho movimiento. Por apuntalar un último nombre, antes de que nos vayamos ya al polideportivo, Rafa Mir ha sido noticia en el día de hoy, porque ya saben ustedes, futbolista del Sevilla, ha recibido una condena de 8 años y medio por ese caso presunto, podemos decir, porque la condena todavía no es firme, pero desde luego por ese acto en el que se vio envuelto de abuso sexual. El Sevilla emitió un comunicado, por supuesto respaldando a la justicia, y habrá que ver en qué acaba esto con el futbolista, ¿no? Pero desde luego también es noticia en el Sevilla Fútbol Club. Muchísimas gracias, don Enrique Olivares. Muchas gracias, Fran, por invitarme, una noche más. Todavía nos queda aquí junio, nos quedan nombres, Enrique, nos queda el hombre lobo. El hombre lobo lo he visto ya abajo ahora mismo, con una capa, y no vea cómo iba corriendo. A ver si trae millones que nos hace falta para el Sevilla y para el Real Betis Balompié. Alvarito Borrego, muchísimas gracias. Igualmente, querido, hoy es día para decirlo, ¿no? Y que viva España también. Bueno, por supuesto, yo sé, tú siempre estás con España, yo también, por supuesto. Candela Vázquez, muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias, Fran, y si hay algunos millones por ahí traspapelados, bueno, a mí yo por eso te digo, a ver si el hombre, yo cuando Enrique ha invocado al hombre lobo, espero que traiga algo por aquí. No se vayan todavía. Aún hay más. ¿Es usted de esas personas que practicaba el fútbol, que le encanta el fútbol, pero que ya no puede jugar porque cuesta ya el ritmo, la carrera? No se preocupe. Walking Football, a la vuelta de publicidad va a poder volver usted a jugar como nuevo. Seguimos aquí en Grada 101, vamos a hablar de baloncesto, de nuestro Isolacas 87, pero tenemos muchas cosas, vamos a hablar de MMA, de artes marciales mixtas. Manu del Valle va a pasarse por aquí, vamos a hablar de Topuria, y también vamos a hablar de una modalidad tremendamente interesante, que para eso está aquí de vuelta don Javier Sotillo. Muy buenas de nuevo. Buenas de nuevo, Fran. Además, ¿has vuelto para qué? Para una modalidad Walking Football, para que lo apunte la gente.
Correcto, es una especie de fútbol adaptado para personas que superan una cierta edad o que han tenido una serie, por ejemplo, de lesiones, y es un tipo de fútbol muy seguro, donde lo importante es no perder el compañerismo y sobre todo no perder la emoción. Fíjate, se están organizando torneos, Javier Sotillo, porque como tú has dicho, hay mucha gente interesada, porque además es muy inclusivo, y claro, para el que no puede practicar fútbol, con la norma que estamos acostumbrados, pues se ha creado esta modalidad. Uno de los impulsores es Tony Ortega, que ya está al otro lado de la pantalla. Tony, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tony, encantado de tenerte aquí. A ver, explícanos, Tony, porque ahora vamos a hablar de un torneo que hay muy pronto esta semanita para que la gente se anime en Bormujos y vaya a ver una modalidad que también está potenciando la fundación del Real Betis Balompié. ¿Pero en qué consiste esto del walking football? Bueno, pues consiste en disfrutar, volver a disfrutar del fútbol, tanto hombres como mujeres, los hombres a partir de los 50 años, las mujeres a partir de los 40, y la única cuestión es que vamos a jugar al fútbol andando, caminando. Está prohibido correr, está prohibido el contacto físico, hay una serie de restricciones en el juego, pero es una gloria bendita para los que hemos jugado al fútbol volver otra vez a disfrutar del balón. Y además, Tony, tenéis lo que comentábamos, ¿no? El respaldo de la fundación del Real Betis Balompié, que está ahí un poco impulsando esta modalidad que cada vez tiene más adeptos, ¿verdad? Efectivamente, de hecho llega la impulsora y la creadora o la que trae el walking football a Sevilla, es el Real Betis Balompié, allá por el 2022-23, creando esta modalidad dentro de lo que es un poco el paraguas de la fundación. Y a partir de ahí, pues todos los que fuimos integrantes de ese equipo, pues fuimos creando, ¿no? Es decir, las semillas que sembró el Betis dio sus frutos y, bueno, esto tiene una proyección tremenda, ¿no? Es decir, hay un montón de equipos, en Sevilla hay ahora mismo 8 o 9 equipos, en Cádiz, en todas las provincias andaluzas y vamos camino de una liga nacional. Este equipo tiene una proyección, o sea, este deporte, una proyección muy importante y ya la Federación Andaluza pues está en marcha. Tony, y el que quiera animarse, que veamos ahí el cartel, hay torneo esta semana, ¿verdad? En Bormujos. El sábado invitamos a toda Sevilla, a todo el Aljarafe, a que se acerque para que pueda conocer la modalidad y que se animen. Y ya digo, que se animen tanto hombres como mujeres. Es un deporte muy inclusivo, ¿vale? Muy inclusivo, que lo que busca es un poco, pues, volver a hacer deporte y disfrutar del fútbol. Pues por supuesto, todas estas medidas y todas estas modalidades que sirvan para, de forma inclusiva, como dices tú, Tony, para que aquel que no pueda ya jugar al fútbol como lo hemos hecho siempre, pues también pueda disfrutar del deporte. Mi amigo Alfonso Bravo, al que le mando un abrazo también, que está inmerso en este proyecto. Y lo dicho, que tengáis muchísima suerte, que sea un éxito este torneo en Bormujos el sábado, y que en Gracia en Toro estaremos muy pendientes, por supuesto, y además encantados de hacerle llegar a todos los espectadores que nos ven, oye, que se animen y que ahí tienen una modalidad espectacular, el walking football, para volver a disfrutar de su pasión. Muchísimas gracias. Y ya sabéis, os esperamos. Muchísimas gracias, Antonio Ortega. Claro que sí, allí vamos a estar y vamos a ir informándoles a ustedes que están en casa. Y tenemos que hablar, por supuesto, de nuestro Caja 87, porque tenemos que cerrar ya el círculo de lo que ha sido esta temporada de Ensueño, y eso lo hacemos, por supuesto, cómo no, con nuestros amigos de Insolac. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005, patrocina este espacio. Con nuestros amigos de Insolac y con Nedi Dedovic. Fíjate, escucha usted ahí, muchas gracias, por supuesto. Hay que darlo además con el altavoz, ¿verdad, Javier Sotillo? Sí. Tenemos que dar las gracias. Hay que ser educado. En diferentes voces. No vale, estoy muy de acuerdo con Pablo Garrido, nuestro querido realizador, que ha puesto esa voz maravillosa, porque dice, no es suficiente con que tú le des las gracias a los amigos de Insolac. Tengo que dárselas aquí en voz alta. Perfecto. Y al que le damos las gracias, por supuesto, también es a Nedim Dedovic. Capitán, un placer tenerte aquí de nuevo. Buenas noches, placer es mío volver a acompañaros aquí. Y además tenerte aquí, lo hablamos la vez pasada que estuviste aquí en el plató, ojalá cumpliéramos ese sueño, todavía quedaban algunos pasos, quedaba sufrimiento, pero fíjate, hemos llegado a la meta con la noticia inmejorable. Sí, totalmente. Creo que la última vez que estuve aquí fue antes del partido Morón, antes del derbi, de ese derbi que fue espectacular. Y de la misma forma acabamos el playoff, sobre todo en San Pablo, ¿no? Rematando la faena, metiendo 5.000 personas, que al final es con lo que nos quedamos, y con ese ascenso tan deseado que
que tanto para el club como para el equipo y la afición ha sido la guinda del pastel de esta gran temporada que hemos hecho. Nedim, tuvimos aquí al Presi, tuvimos a Marcos también, al director general, tuvimos también a Raúl Pérez, ¿no? Un poco la leyenda que representa lo que es este proyecto del CAJ 87, pero yo creo que tú nos cuentes desde dentro, ¿cómo lo vivisteis? ¿Hubo algún momento de dudas, de nervios, de decir, lo tenemos muy cerca pero se puede escapar? Bueno, es verdad que nosotros afrontamos mentalmente el partido como sabiendo que ellos iban a agotar todas sus opciones y que para nosotros no iba a ser fácil, que los 19 puntos de renta que nos llevamos para allá no significaban absolutamente nada. El año pasado ellos remontaron un -21 contra Melilla en la final y sabíamos que el partido se nos iba a hacer cuesta arriba. Lo que sí que tengo que decir es que el equipo creyó en todo momento, no bajamos los brazos en ningún momento y creo que al final entre todos, cada uno aportamos lo que había que aportar en un partido así y entre todos lo sacamos, ¿no? Y al final perdimos, pero bueno, nos quedamos con ese ascenso que ha sido muy trabajado. Lo hemos pasado mal, pero ha sido muy trabajado. ¿Con qué te quedas del equipo, del vestuario, de la temporada? Yo me quedo con la unión de la grada y el equipo, ¿no? Toda la gente que fue a Ibiza, que no fueron muchos, pero fueron 60, 70 personas. Esa celebración final, tanto allí como aquí en Sevilla, en la recepción que nos hicieron en el aeropuerto, en San Pablo, todo eso creo que ha sido el momento más, para mí, el momento más mágico de la temporada, ¿no? Esa unión de la grada, esas 5.000 personas en el partido de casa contra Ibiza y esa unión, esas imágenes que vemos de la celebración todos juntos, creo que ha sido lo mejor de esta temporada. ¿Te imaginaste en algún momento, Nedim, ese ambiente que reflejó San Pablo? O sea, esa conexión que había con la afición, porque tú sabías ya que aquí hubo un proyecto antes, que esto se había creado un poco para aunar de nuevo la afición del baloncesto en Sevilla, pero claro, esto tiene que ir dando pasos. ¿Tú de verdad creías que se iba a poder abarrotar las gradas de San Pablo con más de 5.300 personas? Yo sinceramente sí, creía, porque desde dentro he estado viendo que el club estaba haciendo las cosas muy bien y que todo eso había que ponerlo en valor, ¿no? Y al final creo que la mejor forma de haber acabado la temporada es habiendo metido 5.000 personas en San Pablo, ¿no? Y habiendo generado esa ilusión, ese sentimiento del antiguo Caja San Fernando entre toda esa gente, que está claro que el baloncesto en Sevilla sigue muy vivo. Y creo que ha sido fruto de 20 meses de mucho trabajo por parte del club, de hacer las cosas muy bien, poquito a poco, pero muy bien. Y sinceramente yo sí me lo esperaba porque las cosas desde dentro del club se han hecho muy bien para que conlleve a todo eso. Javier Sotillo, aquí tienes, después de habernos ido tú contando y dándonos buenas noticias la mayoría de las semanas aquí, ha sido talismán para nuestro CAJ 87, que tienes un hombre de los importantes de ese vestuario que ha hecho historia para el deporte sevillano. Hombre, tenemos un jugador que es fundamental en el vestuario, que ha anotado 232 puntos, promediando más de 10 puntos por partido en los 612 minutos que ha tenido con Caja, 72 rebotes, 21 asistencias. No llega a la cifra del año pasado ni las que tuvo en Morón, porque es verdad que fueron cifras absolutamente increíbles para un jugador. Pero sí que realmente yo quería preguntarte cómo ha sido este año para ti, después de haberse quedado a las puertas el año pasado de ascender, de venir, de haber jugado en el Barcelona, lo comentado, ¿no? En Morón. ¿Cómo ha sido realmente experimentar un ascenso con el Caja? Bueno, para mí ha sido uno de los años más bonitos que yo he vivido como deportista profesional, ¿no? Desde el primer día que hablé en su día con el presidente Gonzalo Crespo, el objetivo mío personal era ascender con el Caja, ¿no? Con la camiseta del Caja. Yo creo que este club, este equipo se merece estar lo más arriba posible y en ese momento, pues habiendo partido desde esta segunda fe, pues creo que de la mano podíamos ir juntos hacia ese ascenso, ¿no? Y en estos 20 meses y ya hablando un poco más de esta temporada, creo que para mí ha sido un año muy bonito. He aportado en todo lo que he podido al equipo. El equipo es verdad que ha sido muy diferente al del año pasado. El año pasado nos quedamos a esas puertas del meternos en otra ronda de playoff, pero con ese mal sabor de boca en Palma. Y este año ha sido un año de aprendizaje, ¿no? Para que no nos vuelva a pasar eso y para que cuando llegue el día D y la hora H, pues que todo el mundo sepa y que tenga claro lo que nos estamos jugando, ¿no? Y
y para mí ha sido un año muy bonito porque me he llevado muy buenas experiencias, he aportado mi granito de arena al equipo y al club, y por supuesto puedo decir que ese ascenso que tanto he deseado desde un principio se ha cumplido. O sea, fíjate que con el trabajo que ha costado. Nedi, bueno, la mayoría de los que nos están viendo, que son grandes aficionados al baloncesto, porque me decía el presidente, hay mucha gente que está siguiendo el baloncesto por vosotros, y por supuesto nosotros encantados, ¿no?, de recoger esa afición del baloncesto que tanto ansiaba también tener este espacio con vosotros y compartir con los protagonistas. Nedi, tu hermano, que juega en Unicaja, ha estado muy pendiente de ese ascenso. Oye, ¿cómo lo ha vivido él? Porque claro, él está acostumbrado allí en Málaga con nuestro compañero de 101 Televisión, que aquello es una absoluta locura con Unicaja Baloncesto. Pero ¿cómo ha vivido él contigo también de la mano esta fase tan bonita? Pues sinceramente él lo ha pasado muy mal. Él con mis partidos lo suele pasar mal porque no es lo mismo que cuando juegas tú que cuando lo ves por la televisión y no tienes tanto, no puedes aportar tanto. Entonces él sé que lo ha pasado muy mal porque he hablado con él, y sobre todo en el último partido, en la final, ¿no? Pero yo sé que está contento por mí, yo sé que él sabía que yo era algo que quería muchísimo, que era uno de mis objetivos, una de mis metas cuando llegué aquí al club, y por supuesto lo ha pasado mal, pero está muy feliz y muy contento por mí. Nedi, evidentemente, claro, ahora tiempo de descanso, tiempo de recuperación, pero lo que se viene es muy ilusionante. ¿Cómo lo ves tú a nivel personal y a nivel del club? Pues a nivel personal, una grandísima oportunidad para mí, para volver para mí siempre será Leboro, pero voy a decir Primera FEB. Un reto muy ilusionante para mí. Yo he jugado 8 temporadas en Primera FEB y va a ser mi primera temporada con el Caja, que es lo que quería. Y a nivel del club y de equipo, yo creo que va a ser otro reto muy ilusionante en una liga muy competitiva, ¿no? Hemos podido ver que han descendido el Granca y Granada, 2 equipazos del baloncesto nacional, que va a ser una liga muy reñida, no va a haber ningún partido fácil, y lo que tenemos que conseguir ahora mismo es ese bloque, esa unión entre la grada y el equipo, que eso se mantenga en esta Primera FEB, ¿no? Porque creo que es la marca de la casa, por así decirlo, es lo que tenemos que mantener, es lo que tenemos que intentar que se diferencie de los otros equipos, esa seña de identidad, ¿no? Esas 5.000, 6.000 personas en San Pablo, y con eso tenemos que ir hacia adelante, no tenerle miedo absolutamente a nadie, tenerle respeto a todo el mundo, pero no tenerle miedo a nada y a nadie. Nedim Dedovic, ha sido un placer, lo hablamos la primera vez que estuviste aquí, ojalá nos volvamos a encontrar y tienes que venir aquí con el ascenso, lo has cumplido. Muchísimas gracias, enhorabuena por lo conseguido, a descansar ahora del verano y que nos volvamos a ver para la próxima temporada con energías renovadas y, como tú dices, sin miedo a afrontar ese gran reto que le viene al ISO al Caja 87. Muchísimas gracias. Javier Sotillo, tienes que contarme del Atlético Central, ¿no? Me va a poner Pablo Garrido ahí imágenes. Hombre, tenemos una gran noticia, al menos a medio camino, porque estamos hablando de la ida de esta final de playoff ascenso a Segunda Federación, Grupo 10, donde el Club Atlético Central, el equipo sevillano, que ya sabemos que juega en Ciudad de Alcalá, que quedó tercero en la Liga regular, se enfrentaba en esta final, este último paso por ver si asciende a la Segunda Federación, lo que antiguamente se denominaba como tercera, la clásica tercera. Ya nos liamos con tantas categorías. Sí, ya hay tanta cambio de denominación que... Bueno, pues finalmente el Club Atlético Central lo que hizo fue vencer 2-0 al Caudal Deportivo de Miera, el equipo asturiano. Un gol de Esteban Sacchetti en el minuto 44 al borde del descanso y otro de Adri Rodríguez ya en el descuento 90+7. Expulsaron a Rafa Navarro en el 80, falló un penalti Juan Antonio Curiel, bueno, más que lo falló, lo paró Pablo Díez, el portero del equipo asturiano. Y ahora, bueno, pues tenemos la vuelta este próximo sábado en el estadio Hermanos Antuña. La gran final. Correcto, la vuelta, vamos con ese 2-0 de ventaja, va con 2-0 de ventaja el Club Atlético Central y bueno, estaríamos hablando de una gesta histórica también. Fíjate que, además te digo, te doy noticias, he hablado con mi querido Nico Pareja, sabes tú, leyenda del Sevilla Fútbol Club, con el que comparto comentarios en la televisión, y también que tiene un papel muy importante en el Club Atlético Central. Me ha dicho, si va todo bien, pues sabes que él es precavido, yo reconozco que está más optimista, o sea, estoy ya como, veo este resultado, este 2-0, me vengo arriba, pero él me ha dicho, hay que poner los pies en el suelo, pero si hay ascenso, el lunes nos acompaña aquí en Grada 101, con lo cual, por eso, y por supuesto, por toda la afición del Club Atlético Central, y por
la apuesta que están haciendo los directivos del club y todo el esfuerzo, ojalá que se llegue a buen puerto. Seguro que sí. Ahí va a estar, desde luego, en ese último partido, en esa última parada, en ese sueño para el ascenso, con un 2-0 de ventaja. Recuerden, estaremos muy pendientes del Club Atlético Central. Igual que lo hemos estado, Javier Sotillo, de Ilia Topuria, que nos ha cogido un poco a nivel nacional, ¿verdad? Porque eso yo creo que hoy ha sido noticia a nivel nacional e internacional, por supuesto. Pero tú, tenía yo ganas de presentarte aquí a nuestro Topuria sevillano, que es Manu del Valle, que grada 101 y Manu del Valle vamos de la mano desde prácticamente que empezó su carrera en Cage Warrior y que está teniendo un ascenso espectacular. Don Manu del Valle, muy buenas noches. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo estamos? Aquí Siempre, una vez más. Ya. Siempre es un placer. Bueno, tú sabes que esto es tu casa. Sí, ya vamos. Más que en mi casa. Yo te digo, Manu, antes de una pelea tienes que venir aquí porque tenemos que ponernos días. Actualizarle a la gente la información. La gente te sigue por las redes sociales, por supuesto, y aficionados a la MMA, que cada vez hay más, saben la importancia que tiene Cage Warrior, que tú sabes eso, tío, que está la UFC, y Cage Warrior es uno de esos satélites que te dan el salto. O sea, lo hemos hablado muchas veces con Manu, ojalá siga este ascenso, porque es que llegamos ojalá lleguemos de esta Topuria ahora. Hombre, con una racha, ¿no?, de 7-1, si no me equivoco, eso está ya ahí a la vuelta de la esquina, seguro que sí. El objetivo, desde luego, Manu, sigues en esa lucha. Ahora hablamos de Topuria, porque además tengo muchas ganas de conocer tu opinión como experto, pero lo tuyo, lo importante, sigues con ese sueño de luchar por el título en Cage Warrior, y tienes una pelea muy prontito. ¿Cuándo? Pues en 2 semanas, el día 27 de junio, la semana que viene. Fin de no, el que viene. Allí 27 de junio, ¿dónde? En Londres, en el O2 Arena. O sea, bueno, sí, en el Índigo. Entonces, pues, estuve ya en marzo y ahora volvemos otra vez. Y demás, en marzo tuvimos una victoria, acabo en el segundo asalto. Esperemos que se repita otra vez la misma. No, estás desde luego, a ver, Manu, ¿tú te esperabas de verdad? O sea, yo sé que tú tienes mucha confianza en ti, que trabajas muy duro, que hay muchísimo esfuerzo detrás, pero ¿uno se imagina, visualiza esta racha que estás teniendo ahí, tal como están saliendo las cosas? Yo, es que, o sea, yo trabajo, como tú has dicho, para que esto pase. O sea, yo cuando empecé a entrenar y demás, nunca imaginaba todo esto que iba a conseguir. Pero ya al final, yo creo que también es consecuencia de todo el trabajo, todo el esfuerzo que ponemos, ya no tanto yo, sino como todas las personas que me acompañan y demás. Entonces, los resultados, gracias a Dios, están acompañando. Yo la verdad que no me imaginaba estar en el punto que iba a estar ahí tan rápido. Pero bueno, lo que hay que seguir es seguir trabajando duro, como estamos haciendo, y apretar cada vez más y seguir así, porque si no los objetivos no se cumplen. No, está claro, hay que ir paso a paso y con mucha cautela, por supuesto. ¿Cómo es el rival, Manu, al que te enfrentas? Pues es un suizo, tiene 28 peleas profesionales, o sea, no puede que no tenga el mejor récord, creo que tiene 16 victorias, 12 perdidas, pero tiene bastantes finalizaciones en el suelo, cinturón negro de lucha libre, creo que jiu-jitsu también, de judo, o sea, es un tío en el terreno del suelo ha luchado un tío bastante experimentado, que ha peleado en Bellator, en KSW, ha peleado en promotora que a Bellator a nivel mundial ya desapareció, pero una promotora bastante buena. KSW en Europa es una de las principales, sobre todo en Europa del este y demás, es una de las promotoras por excelencia. Entonces es un tío con mucha experiencia, peligroso, está entrenando en buenos equipos a nivel mundial y demás, o sea, no es un superclase mundial, pero es un rival duro, con mucha experiencia, con muchas tablas, que ya tiene experiencia también dentro de Cage Warrior. Entonces, pues, yo creo que ya mi nombre se suena para el cinturón. Lo que pasa es que ha habido problemas porque iban a pelear 2 por el cinturón, pero se cayó la pelea. Entonces yo creo que esta pelea tiene que servir como prueba para demostrar que el siguiente tengo que ser yo, que no haya duda de que yo sea el siguiente por pelear por el título. Y como tú dices, ir acercándome más al siguiente objetivo una vez que consigamos el título. Claro, es que ahora te voy a preguntar por eso, pero estamos ahí, o sea, si vences en este combate, puedes luchar o te postulas como candidato al título de Cage Warrior, que eso no lo ha conseguido ningún español. Bueno, Ilia en su momento, Ilia peleó por un cinturón de Cage Warrior, pero no dio el peso, entonces no podía ser retado oficial. Pero fue eso, que lo llamaron para pelear por el cinturón porque era el momento más de desarrollo de Cage Warrior. No ha tenido una carrera como yo dentro de la compañía, pero el único español que ha tenido la posibilidad de pelear por un E fue Ilia en su momento. ¿Ves? Por eso decía yo eso, tío, Topuria sevillano, tú no lo entiendes, bueno. ¿No? O sea, no te creas que estaba yo jugando aquí con las palabras, que esto tiene un fundamento.
¿Vas a pelear? Ojalá que sí, si vences en este combate en junio. ¿Cuál sería el escenario que puede haber por delante, Manu? O sea, ¿de cuándo se podría dar esa pelea por el título? Pues yo espero que sea después de verano y yo lo que contemplo es o peleo por el cinturón o como Cage Warrior ya ha anunciado que viene a España, ser la pelea principal en España. O sea, yo después de esta pelea no contemplo tener que hacer una pelea más. O me ofrecen ser main event aquí en Sevilla o en España, pero que sea en Sevilla. Y si no, pues está peleando por el cinturón donde me digan, ¿sabes? Con quien me digan. O sea, buscando también, ojo, porque la labor de Manu, igual que ha hecho Topuria para España, la labor de Manu está siendo que Cage Warrior, que es una de las compañías más importantes a nivel mundial, traiga una prueba aquí a Sevilla, o desde luego que tenga esa representación sevillana ahí, porque fíjense lo que estamos hablando, que es que Ilia Topuria, que lo han escuchado ustedes hoy 1000 veces durante el día, pasó por ahí y fíjense a dónde está. En la Casa Blanca, a dónde ha llegado, aunque se haya producido esa derrota hoy. Antes de preguntarte por Topuria, Manu, ¿es ese el objetivo? O sea, es decir, ¿es ese Cage Warrior primero, pero el sueño final sería ser parte de la UFC? Hombre, eso al final yo creo que cualquier luchador profesional que esté en una situación como la mía, yo creo que sería su objetivo. Pero yo, como digo, yo soy mentalidad cholista, ¿sabes? Partido a partido, me voy centrando... No la ha ido, no va mal. Eso es, me voy centrando en el presente, ¿sabes? ¿Para qué me voy a poner metas altas? Al final no se cumplen y a lo mejor me pueden afectar anímicamente y llevarme un varapalo. Prefiero estar centrado en el presente, trabajar en el presente, hacer todo lo que tenga que hacer ahora en el presente y eso, ¿sabes? En plan, este campamento me ha ido muy bien porque me fui a Liverpool a entrenar en el equipo de Paddy Pimble, que puede que sea uno de los futuros rivales de Ilia y demás. Estuve allí entrenando en el Next Gen con bueno, ahí tienen varios luchadores de UFC y demás, entonces pues la verdad es que creo que he hecho uno de los mejores campamentos hasta la fecha, en un equipo de primer nivel y llego confiado, con ganas y demás. Además me ilusiona porque viene bastante gente de Sevilla, ¿sabes? Que cada vez viene más gente y esta vez viene bastante gente de Sevilla. También están firmando muchos luchadores españoles, un compañero que viene algunos días a entrenar con nosotros también a pelear en la cartelera, que es Paddy Rulech, que pelea también el mismo día que yo. Entonces esta semana pelean también 3 españoles, pues entonces al final ilusionado y motivado porque viendo que todo este trabajo de todos estos años atrás está dando sus frutos ya no solo para mí, sino para más luchadores que les está abriendo las puertas de poder estar peleando en Cage Warrior y de hacerlo igual o incluso mejor que yo. Claro, es que eso nos lleva al tema Topuria. ¿Cómo valoras tú, Manu, o para intentar a aquella persona que le coge un poquito más de lejos esto de las artes marciales mixtas, qué supone que un luchador español haya abierto una cartelera en la Casa Blanca? Esto era impensable. Esto es, ¿sabes? Es que es... O sea, ese evento yo creo que es una cosa que solo va a pasar una vez en la vida. No creo que se pueda repetir algo similar. Y ya de por sí, ¿sabes? Que un luchador, ¿sabes? Que representa a España y demás, o que reside aquí y demás, sea la cara visible del evento, o sea, eso hace ver el buen papel y cómo se está desarrollando el deporte aquí en España. También hay que hablar que es que Ilia es una superestrella. O sea, Ilia está, yo creo que como atleta ahora mismo en España puede ser la mayor figura mediática y deportiva que hay ahora mismo en el país. ¿Qué valoración haces tú? Porque vamos a ver, tenemos fotos ahí de cómo ha quedado, porque ha sido, ¿no?, lo que ha sido portada hoy en todo el mundo. Primero, antes de preguntarte por la pelea, ¿qué le dices a la gente que ve la imagen de Topuria, cómo ha terminado el combate y piensan en algo violento, que hablan de que esto es un deporte? Al final la violencia como tal está ahí, o sea, al final somos dos tíos uno enfrente del otro que lo que intentamos es hacernos el mayor daño posible para cumplir nuestro objetivo. Pero es que es parte del juego, o sea, tú una vez que entras a las aulas, tú entras con esa mentalidad, o sea, yo en más de una entrevista o en más de algún podcast o algo que he ido lo he dicho, o sea, mi sueño de pelea es algo así, ¿sabes? Pero acabar los dos ahí, dar todo, ¿sabes? Dejar todo dentro de las aulas, más que ser campeón de UFC, preferiría llevarme el recuerdo de eso, de una guerra de ahí los dos a... No, desde luego lo de hoy ha sido sí, ha sido una guerra. para ¿Cómo lo has visto espectador? tú? ¿Y qué análisis haces? Como espectador, la verdad que ha sido un peleón. O sea, al final me duele, me da pena, ¿sabes? Que por al final Ilia se podría decir que es el capitán general de las MMA españolas y que sufre una derrota. También es que los fallos al final se pagan caro. Yo no estoy dentro de su equipo, no sé y demás. Yo supongo que tenían bien analizada la pelea por lo que yo de gente conocía el mundillo y demás. Pero al final es que a esos niveles es que... cualquier día puede pasar cualquier cosa. Puede entrar una mano en un Sí, no, te puede entrar una mano, también un combate duro, Gaethje aguanta mucho castigo. Yo creo que Ilia ha hecho un buen planteamiento de la pelea, o sea, he leído mucha gente diciendo, no, es que no es como el... No todos los días vas a salir súper enchufado, aunque yo creo que Ilia sí ha salido bien y demás. Para mi gusto los dos primeros asaltos los va ganando, lo que pasa que sí, que
gana 2 asaltos, pero recibe mucho castigo en esos asaltos, que al final pues, le cierran los ojos, ¿sabes? Le producen cortes, ¿sabes? Al final estás peleando con la sangre, muchas veces te distraes del combate porque estás como, hostia, me voy a limpiar. Que así había una mano que la entró por abajo y y un gancho le entró en el primer asalto, pero para mí ese asalto aún así lo gana porque lo tiene medio tocado en algunos momentos, en el segundo también hace un knockdown. Y yo creo que, esto ya es a gusto personal, yo creo que también ha intentado acabarlo durante el primer y segundo asalto, se ha desgastado mucho, y el tercero y cuarto, pues a lo mejor entre el castigo que ya había recibido más demás, pues ya un poquito, se ha venido un poquito más abajo. Pero ¿Se ha notado, Manu? Porque a mí me ha dado la impresión de la diferencia de tamaño también. Eso sí, es que vamos a ver, yo para mi gusto soy en welter, que yo peleo en 77 kilos, soy pequeño y yo muchas veces me planteaba a 70, pero lo hemos intentado yo y mi equipo y no es viable, ¿sabes? Llego a 73 kilos y estoy ya a punto de quedarme en el sitio. Entonces, al final un corte de peso es algo muy duro, yo sé que por salud, por muchísimas cosas, y le habrá dicho yo, no tengo ganas de sufrir tanto para bajar a 76, voy a subir a 70, pero en esta pelea y ya con Oliveira también se vio una diferencia de tamaño entre los dos bastante notoria, pero aún así Kaylee es un fuera de serie, ¿sabes? Tiene que tener una pegada de animal y en cualquier momento pues puede... La última que te hago, tú lo conoces porque además tenéis gente en común, tú ya estás cercano evidentemente el nivel de Topuria es superestrella, pero aquí en la MMA española os conocéis todos. ¿Cómo visualizas que puede ser su regreso? ¿Va a regresar? ¿Cómo lo ves? Seguro, o sea, al final... O sea, no creo que sea es la primera derrota en su récord que tendrá, pero seguro que a lo largo de su vida habrá tenido 1000 derrotas más, que no aparecen en el récord, que serán derrotas al final morales, personales, y yo creo que le va a venir hasta bien, ¿sabes? Porque yo por lo menos, yo que voy un 7-1, como comentaba antes el compañero, yo perdí mi primera pelea profesional y yo es que me quité un peso encima. O sea, yo ya salgo a pelear, siempre he salido disfrutando, pero cuando, por ejemplo, esa pelea yo tenía la presión de, hostia, vengo de finalizar todas mis peleas, tengo que finalizar una más, y el ansia de querer finalizar la pelea, de querer acabarla, me hizo cometer fallos que al final me hicieron perder esa pelea. Entonces yo ya salgo a pelear sin el peso ese. O sea, yo no salgo como diciendo, me da igual perder, yo no quiero perder en ningún momento, pero como que ya me quita el peso de, hostia, soy imbatido, yo ya salgo con tengo que hacer mi trabajo, el trabajo que hemos trabajado, el tiempo que hayamos tenido, los meses, las semanas, ¿sabes? Y salí a disfrutar, ¿sabes? Porque es que al final, como yo digo, esto es un regalo. Claro, que vivo, estoy vivo, es un regalo. Manu del Valle, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo. Te mandamos toda la suerte del mundo para ese nuevo combate y ojalá la próxima vez que venga sea ya de cara a pelear por el cinturón o que sea el evento aquí en Sevilla, hombre, o lo que sea, ¿sabes? Hombre, te trataremos con honores como siempre, Manu. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a ustedes, muchas gracias. Don Javier Sotillo, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ti. Del O2 Arena a la Cartuja, seguro que sí. Estamos que lo tiramos. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Ya lo saben, estamos inmersos en el Mundial de Fútbol con España, con otros partidos, pero fútbol sevillano, el deporte sevillano siempre tiene hueco aquí en Grada 101. Volvemos lunes que viene, 9:30. Chao.